Luego del operativo contra narcolaboratorios en el sur de Chihuahua, donde habrían de alguna forma, se dice, participado agentes de la CIA, de los dos de los cuales perdieron la vida en un accidente. Horas después de esos operativos, el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, Maru Campos, se reunieron en privado para hablar del tema. Tuvieron una larga reunión. La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, llegó este jueves a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para reunirse en privado con el titular de la dependencia, Omar García Harfuch. La mandataria llegó alrededor de las 11 de la mañana y el encuentro duró aproximadamente una hora. Los temas que abordaron fueron los operativos en los que desmantelaron 6 narcolaboratorios del cártel de Sinaloa, la supuesta participación de agentes estadounidenses y la muerte de 2 elementos de la CIA en la Sierra Tarahumara por un accidente automovilístico. La comitiva de la gobernadora estaba compuesta por el fiscal general de Chihuahua, César Jáuregui, y el secretario de Seguridad Estatal, Gilberto Loya. También asistió personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores, instancia que lleva el registro de los agentes extranjeros que entran al país. El miércoles, García Harfuch señaló que no han participado agentes de la CIA en operaciones de seguridad en territorio mexicano. Nosotros tenemos un intercambio permanente de información con las agencias de Estados Unidos y ha habido siempre una relación de confianza, de un intercambio de información constante, pero es muy importante mencionar en todos los operativos que muchas veces aquí hemos presentado, aun cuando hay intercambio de información con las agencias estadounidenses, pues nunca han participado en ninguna acción del Gabinete de Seguridad Federal en campo. Tras la polémica, la gobernadora Maru Campos recibió el respaldo de la Asociación Nacional de Alcaldes. Su presidente, Mauricio Tabe, rechazó los ataques de legisladores morenistas por la supuesta participación de agentes de la CIA en los operativos. Además, acusó al gobierno federal de buscar culpables y evadir su responsabilidad en las relaciones bilaterales con Estados Unidos. Sobre la propuesta para que la gobernadora comparezca ante legisladores, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, señaló que el país no está para buscar confrontaciones, sino para buscar la unidad y llamó a privilegiar el diálogo y la conciliación por encima de medidas coercitivas. Bueno, tiene razón en ese punto Ricardo Monreal, pero esto hay que ubicarlo en lo que es. Esto es como una suerte de estos de cajas chinas, de engaños, de cosas. Lo de Chihuahua es la punta del iceberg, desgraciadamente, por este accidente donde mueren 2 personas, 2 integrantes, se supone, de la CIA, según lo que dice la prensa estadounidense, donde hay una relación estrechísima de México con distintas agencias de seguridad estadounidenses, con la CIA, pero también con muchas otras agencias. No ha habido operaciones, tiene toda la razón García Harfuch, no hay ni tampoco en esta de Chihuahua, no hay testimonios de que hayan participado físicamente en la operación los miembros de las agencias estadounidenses. Ahí sí, el que estuvo fue el ejército mexicano. El ejército mexicano no ha dicho una palabra sobre el tema y no la dirá porque saben lo que ocurrió. Me parece que hay un debate político que termina ocultando otro tipo de cosas. Y las operaciones, por ejemplo, de la CIA en México, son muchas. Según el Los Angeles Times, hubo 3 operaciones más ahí en Chihuahua. La pregunta es, en todo caso, ¿en cuántos otros estados están? ¿Qué tipo de operación común existe? Según la información, se trata, y eso está comprobado y reconocido por todos, de una tarea de vigilancia, de apoyo y de inteligencia. Las personas que fallecieron aparentemente en este decomiso, porque nos olvidamos de un punto fundamental. El decomiso de los narcolaboratorios es importantísimo, es uno de los narcolaboratorios más grandes que se han descubierto en el país. Ocupaban 100 hectáreas. Aparentemente estaban controlando drones que eran los que dan las coordenadas, los datos, cómo se hizo la acción del Mencho, como se ha hecho en muchos otros casos.
No conocemos los acuerdos de fondo que hay con Washington. Sabemos que existen. Sabemos que en ámbito de seguridad han ido los integrantes del Gabinete de Seguridad y han establecido acuerdos muy concretos con el gobierno de Estados Unidos y con sus diferentes agencias, con el Departamento de Guerra, el ex Departamento de Defensa de los Estados Unidos, con el Comando Norte, con el Homeland Security, con la CIA, con la DEA también. No los conocemos. ¿Cuántas operaciones y agentes operan sin que tengamos esa información? ¿Es creíble que pueda darse una operación de estas características sin que nadie en México se entere? La verdad, me parece que no. La reacción de todo esto hay que ponerlo en un contexto, además. Las reacciones que ha generado en Estados Unidos, después también de algo que no es menor, de la participación presidencial en la reunión de Barcelona, que para los medios internacionales y para la Casa Blanca, independientemente de lo que se diga aquí, fue una reunión anti-Trump. Las declaraciones de Trump y de Carol Levitt, de la vocera del presidente Trump, a Fox News el día de ayer, así demuestran esa molestia. Sure. I think the president would agree that some sympathy, well worth it for the 2 American lives that were lost, considering all that the United States of America is doing currently under this president to stop the scourge of drug trafficking through Mexico to the United States. And we have seen some cooperation. I think the president always wants to see more cooperation when what we are doing is not only a benefit to the American people, but to her people as well, to crack down on these cartels and to remove, again, the scourge of drug and human trafficking that has flowed through Mexico for far too long and has taken far too many American lives. To quote him from earlier, he said Mexico is lost and the United States is Mexico's only hope. Bueno, y esto hay que relacionarlo con otro tema que tampoco es menor. El embajador Ronald Johnson, el embajador de Estados Unidos, estuvo en Sinaloa, donde asistió a la ceremonia, intentó asistir a la ceremonia de la colocación de la primera piedra del proyecto Pacífico Mexinol, con el cual se acelera la integración energética y comercial de la región, pero no pudo hacer la ceremonia que estaba planteada originalmente, donde se va a construir esa planta de 3.300 millones de dólares, la inversión más grande que ha recibido probablemente en su historia Sinaloa, sobre todo en temas energéticos, y una de las más grandes que ha recibido el país en los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque le bloquearon los caminos, las entradas, el lugar donde iba a ser ese evento. Se tuvieron que ir a Mazatlán y ahí se hizo en forma improvisada el evento de la colocación de la primera piedra, que no se pudo hacer, donde va a estar la planta de Mexinol. Pero durante su intervención, Ronald Johnson dijo que el futuro de los proyectos de inversión, depende de que exista certeza jurídica y un entorno libre de corrupción para el sector privado. Investment goes where it's respected, where it is protected, and where it can succeed. No company will commit resources where the rules are unclear, where transparency is absent, or where accountability is optional. If we want projects like this to succeed, and we do, if we want our shared future to be as bright as it can be, corruption and extortion have no place. Corruption doesn't just slow progress, it distorts it. It raises cost, it weakens competition, and it erodes the trust that markets depend on. Bueno, el embajador fue un largo discurso, 4 cuartillas en formato de papel, pero dice también en un momento que las negociaciones del TEMEC, como le llamamos aquí en México, también se afectan con estos temas de la corrupción, de la extorsión, de la inseguridad jurídica. Y dijo que en los próximos días podía haber novedades en ese campo, en ese ámbito, y pidió, literalmente, eso fue lo que dijo, estén atentos. Esto se relaciona con otro tema. El contraalmirante Fernando Farías, acusado de ser líder o uno de los líderes, no parece que por encima de él tiene que haber necesariamente otros líderes de esta enorme red de huachicol que fue
denunciada, descubierta el año pasado, fue detenido finalmente en Argentina. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, indicó que el arresto se logró gracias a los mecanismos de intercambio, información y cooperación internacional y que la operación fue realizada con la Unidad de Inteligencia Naval de la CEMAR, la Interpol México, la Fiscalía de Delincuencia Organizada de la Fiscalía, así como el Centro Nacional de Inteligencia. Al final, quienes lo detuvieron fueron en la Secretaría del Ministerio de Seguridad de Argentina. Es el presunto líder de la red de contrabando de combustible más grande de la historia. Contaba con una ficha roja de la Interpol y era buscado en más de 192 países. Después de 20 meses prófugo, detuvieron en Argentina a Fernando Farías Laguna, contraalmirante retirado de la Marina Armada de México. Es uno de los dos sobrinos de Rafael Ojeda Durán, exsecretario de Marina en el sexenio de López Obrador. Fernando Farías Laguna facilitaba el contrabando de combustible de Estados Unidos a México mediante una entramada red de corrupción en las aduanas de Manzanillo y Veracruz, además de los puertos de Tampico, Altamira, Guaymas y Ensenada. Fue pieza clave en el llamado huachicol fiscal, pues hacía pasar el combustible por aceites, lubricantes o aditivos para evadir el pago de impuestos sobre producción y servicios en las aduanas y generar ganancias millonarias de forma ilegal. Según las investigaciones, el contraalmirante operaba la red desde 2023 junto con altos funcionarios del gobierno de López Obrador, entre ellos su hermano y vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, actualmente preso en el penal del Altiplano. Las ganancias millonarias de su red de huachicol fiscal habrían sido utilizadas para financiar las campañas electorales de Morena. De todo esto estaba enterado el expresidente López Obrador, o al menos eso lo dio a entender en repetidas ocasiones. El presidente de México se entera de todo y no hay un negocio jugoso que se haga sin el visto bueno del presidente, para que quede claro. Si hacen una tranza grande, es porque el presidente lo permitió. Así, los hermanos Farías Laguna habrían operado con el visto bueno del entonces presidente de la República y casi al concluir ese sexenio, en agosto de 2024, Farías escapó de México hacia Florida, Estados Unidos. Un año, 8 meses después, la Policía Federal Argentina lo detuvo en el barrio de Palermo, en Buenos Aires, donde se escondía desde el 1 de abril pasado. Se espera su extradición a México para responder a los cargos de delincuencia organizada. Lo buscamos, lo encontramos, lo detuvimos y próximamente afuera. Argentina no es refugio de criminales. El que las hace, las paga. Rubén Mendoza, Azteca Noticias. Bueno, pero en esto tenemos que tener muy claro varias cosas, lo platicábamos en la mesa de República MX hace unos minutos. Primero, la red de contrabando de combustible no es solamente la entrada del combustible. Primero se robaban el crudo, para eso es importante la barredora allá con Adán Augusto, Bermuda Requena y demás, ahí en toda la zona de Tabasco, parte de Veracruz, parte de Campeche, en Puebla, donde operaron siempre, de ahí se roba el crudo se llevaba a los Estados Unidos, se refinaba en Estados Unidos e ingresaba refinado como aceites, ahí es donde se hacía otra parte del negocio, y los daños fueron, por lo menos el sexenio pasado, de 600,000 millones de pesos. Cuando el expresidente López Obrador decía que no hay ningún negocio grande que se pueda realizar sin que se entere el presidente, por una vez estamos de acuerdo, tenía razón. Es muy difícil de pensarlo, es muy difícil de pensar que estén involucrados en este tipo de negocios los sobrinos, casi hijos, porque esa era la relación del secretario de la Marina, de Rafael Ojeda, sin que el secretario de la Marina se entere, sobre todo cuando hay otros funcionarios de la Marina también involucrados. Este es un tema que, esta es la punta del iceberg de todo lo que vamos a ver, de todo lo que tenemos que saber de este mecanismo de contrabando, porque no solamente se investiga en México y a ver hasta dónde se investiga en México, sino en Estados Unidos, porque cometieron delitos muy graves también en la Unión Americana y hay pedido de extradición de estos personajes en los Estados Unidos. Las fuerzas federales detuvieron a 10 integrantes del grupo criminal Gente del Guano, del cual es el líder Aureliano Guzmán Loera, el Guano, el hermano de Joaquín El Chapo Guzmán, tras el operativo
embargo, ayer se lo platicaban, no había más información, en el poblado de Cebadilla, en el municipio de Tamazula, Durango. Entre los detenidos se encuentra Abel N., así está identificado, que es la mano derecha del guano. Una vez más, Aureliano Loera Guzmán, alias El Guano, hermano mayor de Joaquín El Chapo Guzmán, logró evadir un operativo del ejército mexicano en la sierra de Tamazula, Durango. Hay acciones del Gabinete de Seguridad, principalmente encabezadas por la Secretaría de la Defensa Nacional. Ya hay detenidos, todavía no se confirma la detención de este sujeto. En dichas acciones fueron detenidos 10 integrantes del grupo delictivo comandado por El Guano, quien ahora encabeza una de las facciones del Cártel del Pacífico. Entre los detenidos destacan Abel N., mano derecha y persona de mayor confianza de Aureliano Guzmán; Eber Israel N., operador financiero y logístico encargado de la compra de armamento, drones y explosivos; Etzair Lugo N., jefe de seguridad y encargado de la confrontación con grupos antagónicos del Cártel de los Beltrán Leiva y la facción del Mayo Zambada. También fueron aseguradas armas largas, cortas, artefactos explosivos y diversos cargadores y cartuchos. Aureliano Guzmán Loera El Guano tendrá entre 78 y 79 años de edad. Las agencias de inteligencia lo describen como un hombre solitario, desconfiado, frío, calculador y sanguinario. Tiene dominio de la región del Triángulo Dorado, en la sierra entre Sinaloa, Durango y Chihuahua. Gracias a su conocimiento del territorio, ha logrado trazar rutas de escape. El Guano es un narcotraficante discreto que es algo más que la sombra de su hermano, El Chapo Guzmán. Federico Anaya, Azteca Noticias. Bueno, habría mucho por decir todavía del Guano, vamos a ver qué ocurre, pero sin duda, si cae el Guano sería el golpe mortal para lo que queda de los Chapitos. Por cierto, el laboratorio, estos de Chihuahua, son en la zona de control del Guano. Hoy el FBI realizó un operativo donde detuvo a 30 integrantes de lo que denominó la mafia mexicana, una poderosa pandilla ahí del sur de California. 30 integrantes detenidos. Las autoridades californianas aseguran que fue un golpe quirúrgico, demoledor contra la famosa M, la mafia mexicana en Estados Unidos. El nombre del operativo es homónimo de aquel título que en 1995 y en voz de Julio también devastó, pero todas las listas musicales de popularidad. Gangsta's Paradise. Individuals in this prosecution. I'm pleased to report this morning that 43 of the 47 are currently in custody. Casi medio centenar de criminales fueron detenidos y o imputados luego del operativo, que incluyó el trabajo en conjunto de equipos especiales SWAT del FBI y de la policía de Santa Ana y Anaheim. El mazazo contra el crimen organizado transfronterizo es tan solo una de las armas con las que el gobierno de los Estados Unidos pretende debilitar a la organización que manipula a la mayoría de las pandillas callejeras hispanas en California y que además mantiene trato directo en México con el cartel de Sinaloa. Most of what's being trafficked today are pills laced with fentanyl. The amount of fentanyl that we seized on this case and's been charged can literally kill thousands of kids. One fentanyl pill can kill a minor who's not used to having those drugs in their system. La magnitud de los decomisos y el tamaño de las detenciones es lo que le otorga el calificativo de crucial al operativo, donde también se incautaron 25 armas de fuego, más de $50,000 en efectivo, 54 kilos de metanfetamina, 3 kilos de cocaína, 1 de heroína y, como especifica el fiscal adjunto, 5,000 pastillas y 4 kilos de fentanilo. So when we say things like this guy sold 5,000 pills, that's potentially 5,000 people that'd be killed on that. So the stuff that we're taking off the streets is very, very, very dangerous, and these guys have no regard for human life. Además de las labores delictivas que la M realiza en las calles, sus tentáculos también rodean las cárceles californianas, donde imponen reglas e impuestos sobre la venta de drogas a los reclusos y extorsionan sistemáticamente a comerciantes y familiares de los internos. Raciel Cruz Salazar, Azteca Noticias. Bueno, es un operativo importantísimo. No deja de llamarme la atención que las incautaciones de droga y de dinero hayan sido ante 43 detenidos y toda una red destruida,
relativamente bajos. ¿Por qué? Porque estos grupos manejan mucho, pero mucho más que eso. Mientras tanto, la presidenta Sheinbaum designó un nuevo embajador ante la Casa Blanca, es Roberto Laceri, el actual director de Nafin y de Bancomex. Es un hombre muy cercano a Rogelio Ramírez de la O, un hombre sin experiencia diplomática, pero muy relacionado con el sector financiero de los Estados Unidos y en un esquema donde el poder y la relación con Estados Unidos está muy fraccionado. Está Diana Alarcón, que se encarga de muchas de las relaciones allá en Estados Unidos desde el Banco Mundial. Está Marcelo Ebrard en la parte económica, Omar García Harfuch en la seguridad, Roberto Velasco en la Cancillería, pero por lo pronto Roberto Laceri será, si le dan el placer, en los Estados Unidos el nuevo embajador en Washington. Y vamos a otro tema. Ayer hablaba Volker Turk, el alto comisionado para los derechos humanos de la ONU, que el mayor problema de México es la impunidad. Y lo es, pero para todo. Después del accidente del interoceánico, el tren que dejó 14 muertos, la Fiscalía General de la República decidió que los responsables no eran ni la empresa, ni el trazado del tren, ni los barriles, los trenes viejos y malos, ni los constructores, ni la corrupción que existió en la obra. Fueron, dijo la Fiscalía, el conductor que conducía 50 kilómetros por hora en lugar de 40 y otros 2 trabajadores. Pues bien, ayer fueron dejados en libertad luego de un acuerdo de reparación del daño acordado con la empresa del tren interoceánico que depende de la Marina. Después de ese acuerdo fueron dejados en libertad los 2 personas, conductor y otra persona más, que estaban detenidos. Aquí hubo 14 muertos, pero no ha pasado absolutamente nada. Y hoy es el Día Internacional del Libro. Notable, es una celebración notable en buena parte del mundo, pero en ningún otro lugar como en Barcelona, donde se celebra junto con el Día de San Jordi. Hoy también, allá en España, ese gran escritor mexicano que es Gonzalo Celorio recibió el Premio Cervantes. Es la sonrisa genuina de quien sabe que ha sido reconocido con el máximo galardón de la literatura en lengua española. Y es el momento en el que el mexicano Gonzalo Celorio estrechó la mano del rey Felipe de España, quien le otorgó la medalla. Lo hizo orgulloso de sus raíces, familia y formación académica, sabiendo que hacer lo que ama rindió frutos. Tú llegarás, hijo, y agregó, si no puedes, yo te empujo. Hoy llegué, papá. La ceremonia celebró una trayectoria literaria de décadas y la vigencia de una lengua que une territorios, memorias y generaciones enteras. Nos recuerdan que México y España son más que países hermanos. Son culturas entrelazadas por la lengua y la cultura, unidas por una cercanía sincera y un afecto compartido que perdura en el tiempo. En su discurso, Celorio reivindicó el humor de Miguel de Cervantes como una clave para entender la condición humana, esa que oscila entre ideales imposibles y realidades crudas. También defendió la novela no solo como género literario, sino libertario. Pero si hubo un hilo constante en su discurso, fue la universidad. Celorio se asumió, sin matices, como universitario de todo corazón, en referencia a la Universidad Nacional Autónoma de México, su alma mater. Un espacio en donde la palabra se cultiva, se cuestiona y se proyecta al mundo. Como profesor que no ha tenido mayor placer que contagiar el entusiasmo por la literatura a las muchas generaciones de alumnos que han pasado por sus aulas. La entrega del Cervantes a Celorio fue una convergencia de trayectorias, ideas y raíces. En ella se celebró la riqueza del español como lengua viva y la existencia como tal de la palabra. Cuando alguien me pregunta que cuál es la palabra que más me gusta de la lengua española, le respondo que la palabra que más me gusta de la lengua de Cervantes es la palabra palabra. Salma Domínguez, Azteca Noticias. Un gran reconocimiento a Gonzalo Celorio. Si usted pueda, lea completos
los discursos de Gonzalo Celorio y del rey Felipe VI valen muchísimo, muchísimo la pena después de tantas tonterías que se dicen en torno a la relación de México con España. Nosotros ya nos vamos, el lunes estará con nosotros mi compañera Viviana Belsazo y recuerden, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.